El pasaje de hoy es 1 Pedro 3 versículos 1 al 7. Leamos juntos. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Cuando observamos la historia de la misión mundial, incluida la historia de la misión en nuestro propio país, podemos encontrar un punto en común. En los primeros tiempos de la misión, las mujeres tendían a estar mucho más abiertas al Evangelio que los hombres, y respondían con mayor rapidez. Seguramente hay diversas razones para esto. Si pensamos en la situación de las mujeres en el pasado, muchas veces ellas no eran reconocidas como miembros iguales de la sociedad, como sí lo eran los hombres. Muchas vivían sin que se reconociera el valor digno del ser humano y sufrían opresión social, física y psicológica. En una situación así, cuando las mujeres escucharon el Evangelio de que toda persona tiene un valor absoluto en Dios, cuando escucharon esta maravillosa noticia del Evangelio en Jesucristo, y cuando recibieron a Dios en Jesús, cuánta libertad maravillosa y cuánto del reino de Dios debieron haber experimentado. En cambio, en las sociedades del pasado, cuando los hombres aceptaban el Evangelio, había muchos privilegios y pecados a los que tenían que renunciar. Por eso, muchos cerraban su corazón ante este Evangelio y permanecían endurecidos. Así, cuando en una familia la esposa creía primero en Jesús y llegaba a ser cristiana, ciertamente había casos en los que surgían conflictos en el hogar. Cuando una persona cree en Jesús y nace de nuevo, cambian las prioridades de su vida. Cuando uno nace de nuevo, la prioridad de su vida llega a ser Dios. Nace una prioridad absoluta, y también cambia aquel a quien más ama. Para el cristiano nacido de nuevo, la persona más amada es Jesucristo. Como de esta manera cambian la prioridad de la vida y el objeto del mayor amor, también se produce claramente un cambio en la forma de vivir, nacido de una transformación fundamental del corazón. Desde la perspectiva de un marido que no creía, esos cambios en la esposa podían resultar incómodos. La palabra de hoy comienza en una situación así, dentro de la relación con un marido no creyente. Leamos juntos los versículos 1 y 2. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Amén. Aquí Pedro dice, estad sujetas a vuestros maridos. La expresión, asimismo, continúa lo que Pedro había dicho antes en 1 de Pedro capítulo 2, sobre respetar la autoridad del gobierno, y sobre los siervos que respetan a sus amos. En otras palabras, las esposas deben, por causa del Señor, respetar a sus maridos, sujetarse a ellos y cumplir la responsabilidad que les ha sido confiada. Así como los cristianos respetan la autoridad del país por causa del Señor, y así como los cristianos se sujetan a sus amos por causa del Señor, también las mujeres, las esposas, deben respetar a sus maridos por causa del Señor, sujetarse a ellos y cumplir la responsabilidad confiada. Pedro está hablando ahora de este principio, hacerlo por causa del Señor. ¿Por qué? Porque cuando la esposa, dentro de la relación matrimonial, piensa en el Señor y entrega su corazón y su dedicación por causa del Señor, cuando se esfuerza por vivir en santidad y piedad recordando al Señor, el marido que no cree llega a ver al Dios vivo y a Jesucristo por medio de la vida y la conducta de su esposa. Debemos recordar esto. ¿Qué clase de persona es un cristiano? Un cristiano es alguien que hace pensar en Jesús.
En otras palabras, Pedro nos está diciendo en la palabra de hoy que lo que abre el corazón endurecido de un familiar que no ha recibido el Evangelio no es la lógica ni la explicación de las palabras. Es una vida pura que se muestra aún sin palabras, una vida que lleva el aroma de Jesús. Luego Pedro nos da instrucciones concretas sobre cómo debemos vivir para llevar una vida pura que tenga el aroma de Jesús. Leamos juntos los versículos 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Amén. Aquí el apóstol distingue claramente lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer. Primero nos dice que evitemos el adorno exterior excesivo. Luego nos dice que adornemos a la persona interior. Lo que no debemos hacer es exagerar en el arreglo de la apariencia exterior. Lo que debemos hacer es adornar a la persona interior. ¿Por qué? Porque si estamos gastando demasiado tiempo y dinero en arreglar nuestra apariencia exterior, eso también puede ser una señal de que el interior está vacío. Por eso, si con la boca digo que creo en Jesús, pero vivo igual que la gente del mundo, entregado al lujo, a la vanidad y a una preocupación excesiva por la apariencia, entonces mi cónyuge, al verme, puede llegar a menospreciar el poder del Evangelio. Por eso Pedro dice en el versículo 4 que no debemos preocuparnos demasiado por adornar a la persona exterior. Más bien, debemos invertir de verdad ese tiempo y ese esfuerzo en adornar a nuestra persona interior. En otras palabras, para la madurez de nuestra espiritualidad y de nuestro carácter, debemos esforzarnos por vivir en comunión con Dios y por vivir piadosamente delante de Él. Eso debe convertirse en nuestra principal preocupación, porque cuando vivimos así, cuando nos esforzamos por adornar a nuestra persona interior, por vivir en comunión con Dios y por vivir piadosamente delante de Él, entonces por medio de esa vida se manifiestan el poder y el atractivo del Evangelio, que jamás pueden imitarse solo con palabras, a través de una vida piadosa y hermosa. En otras palabras, Pedro nos está diciendo que no nos aferremos a lo que se corrompe, sino a lo que no se corrompe. La apariencia y los adornos exteriores finalmente desaparecerán y se corromperán. Pero el carácter y la espiritualidad que maduran delante de Dios son eternos, aún dentro del reino de Dios. Por eso Pedro nos dice claramente que vivamos aferrados no a lo que se corrompe, sino a lo que no se corrompe. Porque de una vida así brota el aroma del eterno reino de Dios, el aroma de Jesús. En el versículo 7, Pedro ahora habla a los maridos. Leamos juntos el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. La expresión a la que debemos prestar atención en este versículo es sabiamente o según conocimiento. ¿De qué conocimiento se trata? No es el conocimiento del mundo, sino el conocimiento del Evangelio. El conocimiento del Evangelio es el conocimiento por el cual, a través del Evangelio, nuestros ojos se abren de nuevo a Dios y al reino de Dios. Es el conocimiento espiritual que sabe quién es Dios, qué clase de ser es el ser humano en Dios y qué gloria futura nos espera en Dios. Pedro está diciendo que los maridos deben tratar a la persona más cercana a ellos, su esposa, con este conocimiento del Evangelio. En el versículo 7, la expresión vaso más frágil puede significar que la esposa es físicamente más débil que el marido, pero también puede hablar de una debilidad social y estructural. Hoy la situación ha cambiado, y hay casos en los que el marido es más débil que la esposa, física o socialmente. Por lo tanto, esta expresión puede entenderse como un principio del Evangelio que nos enseña cómo tratar a la persona más frágil dentro de nuestra casa. La palabra del versículo 7 nos habla con claridad. Debemos tratar a nuestro cónyuge según el conocimiento del Evangelio. Debemos seguir el conocimiento del Evangelio. Desde la perspectiva del Evangelio, por más débil que una persona parezca humanamente, esa persona es preciosa al punto de valer la vida de Jesús.
Es una persona con valor absoluto. Debemos recordar que esa persona heredará junto con nosotros la gracia de la vida, es decir, el reino eterno de Dios. Por eso, si en nuestra familia hay un vaso más frágil, nosotros los cristianos no debemos tratarlo con ligereza por ser frágil, ni simplemente pensar, ¡ay, qué lástima! Más bien, debemos poder mirar a esa persona desde la perspectiva de Dios, según el conocimiento del Evangelio. En otras palabras, debemos parecernos al corazón del Señor, honrarla aún más y abrazarla con amor. Porque cuando la abrazamos con amor y la honramos aún más según el conocimiento del Evangelio, allí surgen obras de vida y restauración. Finalmente, el apóstol Pedro nos da una razón muy seria por la que debemos honrar y cuidar al vaso más frágil dentro de la familia. Al final del versículo 7 dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esta palabra es una advertencia solemne. Cuando hay en el hogar un vaso más frágil, un miembro más frágil, si lo despreciamos y lo tratamos sin cuidado, Dios no recibe la adoración ni la oración de quien ignora y trata sin cuidado a esa persona. En otras palabras, Dios no mira solamente cómo nos vemos dentro de la iglesia, ni solamente cómo somos cuando venimos a la iglesia. Dios ve claramente con sus propios ojos cómo tratamos a nuestra familia dentro del hogar, cómo tratamos a los miembros de nuestra casa, a la familia que Él nos ha confiado, y con cuánta honra los tratamos según el conocimiento del Evangelio. Así, el lugar donde nuestra piedad se revela de verdad no es solo la iglesia. No debemos vivir piadosamente solo en la iglesia. La verdadera fuerza de mi fe se revela en la manera en que trato a mi cónyuge y a mis hijos dentro de mi hogar. Dios está viendo eso. Amados santos, hoy hemos compartido acerca de la vida familiar del cristiano. Pedro exhortó por separado a las esposas y a los maridos, pero si entramos más profundamente, la verdad del Evangelio que atraviesa estas palabras no distingue entre marido y esposa, entre hombre y mujer. Y aun si todos los miembros de la familia creen en Jesús, la palabra de hoy sigue siendo válida para nosotros. Por eso, siguiendo la palabra de hoy, deseo que nosotros también vivamos, sobre todo dentro de nuestro propio hogar, como cristianos que llevan el aroma de Jesús. Que hoy no nos concentremos en adornar a nuestra persona exterior. Más bien, recordemos que lo más importante es nuestra persona interior, y que lo que no se corrompe es nuestra persona interior. Que haya gracia para vivir este día de manera preciosa, entregando nuestro corazón y nuestra dedicación a adornar la persona interior, a vivir en comunión con Dios y a vivir santa y piadosamente delante de Él. Así que los bendigo en el nombre de Jesucristo, para que hoy podamos vivir como testigos de Jesús, no solo proclamando a Jesús con nuestros labios, sino yendo más allá de eso, con nuestra vida pura, con una forma de vida que se parece a Jesús, de modo que nuestra vida hable y nuestra vida hable de Jesucristo. Y también deseo sinceramente que hoy vivamos como personas salvas en Jesucristo, siguiendo el conocimiento del Evangelio, pareciéndonos al corazón de nuestro Señor, mirando a cada miembro de nuestra familia, abrazándolos con amor y estrechándolos con el amor de Jesús, que estemos verdaderamente llenos del amor del Señor, sacrificándonos y abrazando a otros con el amor del Señor. Si hay entre nosotros, dentro de nuestra familia, un vaso más frágil, que ese vaso más frágil experimente por medio de nosotros la gracia y el amor de Dios. Y que así, dentro de nuestro hogar, la hermosa obra de Dios, que alegra al Señor, la obra de vida y restauración, pueda levantarse también hoy. Los bendigo en el nombre de Jesucristo.